Ok, acá el sonido. Ok, sonido. Genial. Seguimos entonces. Hace rato utilizamos todo nuestro momento de descanso, pero tenemos que también seguir el rigor del horario porque sé también que ustedes tienen otros compromisos y bueno, esta es la clase, encima estamos también de examen, tenemos que aprovechar todo momento. Esta es la imagen entonces y vamos a ir especificando más sobre la medianería. Cierre forzoso es otro término, dice artículo 2112, dice se da lugar al cerramiento forzoso cuando el vecino pretenden derechos sobre el muro en terrenos propios del constructor. Se abona la mitad de la superficie utilizada. En este caso, el muro no se podrá considerar medianero o sujeto al condominio, salvo que el vecino quiera servirse de la pared divisoria, apoyar una construcción, poner tirante, instalar cañerías, etc. 2112. Sandra, ¿tú podrías leer el 2112? Sí, profe. Tu audio parece que no activa. Perdón. No, no te Construcción en lugares de cerramiento forzoso. Artículo Sí, 2212. El que hubiere construido en un lugar donde el cerramiento es forzoso, en su terreno y a su costa, un muro o pared de encerramiento, no puede reclamar de su vecino el reembolso de la mitad de su valor y del terreno en que se hubiere asentado, sino en el caso que el vecino quiera servirse de la pared. podemos manejar cualquier cosa. Bueno, está bien, yo creo que con eso ya está bien, Sandra, ¿sí? Bueno, entonces esa salvo dice que Profe, quiere se hacer, sí. desactivó otra vez mi audio, discúlpame. La parte final nomás no hay ningún Ah, problema, pero ya se entendió y lo más importante ya pudimos escuchar. Bueno, entonces ahora condominio por confusión de límites. Pasa también y ocurre, ¿verdad? Que hay confusión de límites. Dice cuando ambos propietarios contiguos ignoran el alcance de su derecho sobre el terreno a ser determinado y demarcado en la acción de deslinde. ¿Se acuerdan de esta acción de deslinde que estuvimos estudiando ya? ¿Verdad? Hay veces que se confunde, no sabe bien, nos falta gente que quita el alambrado, el cerco, etcétera. Esta discrepancia, habrá esta diferencia da origen a una zona confusa, pero no conduce a convertirlo en común, sino una situación de hecho a resolverse mediante la acción de deslinde. 2124 del Código Civil, puede leernos Astrid, por favor. No olviden activar su micrófono. Sí, profe, ¿me repetirías otra vez, por favor, el artículo? ¿Cómo no? 2124. Perfecto, un ratito, profe. ¿Están viendo ustedes mi presentación? Ok, genial. Sí. 2124 me dijo, profe, ¿verdad? Sí, Ya enseguida, profe. no te preocupes, te aguardamos.
Profe, ¿no querés que yo te lea? ¿Podés leer, Astrid? O si de repente, si ella no tiene a mano, puede Sí, leer. profe, igual. Sí, sí, está Sí, bien. sí. ¿Vas a poder leer, Astrid, o va a leer Sandra? Igual más la compañera, profe, porque no tengo a mano. Genial, no hay ningún problema. Gracias, Del, Astrid, con, Dale, adelante, Sandra. del condominio por confusión de límites. Concepto. Artículo 2124. El propietario de terrenos cuyos límites estuvieran confundidos con los del fondo reputa ser condominio con el dueño de este y tiene derecho para pedir que los límites confusos se investiguen y demarquen. Cuando ambos propietarios contiguos ignoran el alcance de su derecho sobre el terreno, es decir, cuando los límites son confusos, procederá que ellos se investiguen y demarquen en una acción, la de deslinde. Naturalmente, que los fundos deben ser de distintos propietarios, porque de otro modo no podría haber condominio con un solo dueño, aparte de que al mismo no le cabría autodemandarse. De por sí surge que quien considere que un vecino ha ocupado un sector de terreno de su pertenencia podrá plantear la acción de reivindicación del mismo, si se quiere extender a él su posesión e incluso una acción posesoria si aún le resulta viable. La existencia de un condominio en el supuesto de la norma ha sido discutida, porque no se trataría de un solo fundo, sino de fundos diferentes cuyos confines aparecerían indeterminados en el terreno, pero que cuentan con títulos separados, salvo que haya superposición de los mismos. Muy bien, entonces es un artículo el cual tendríamos que leer con un pequeño detenimiento en cada punto seguido, porque en punto aparte y punto seguido, ¿verdad? Porque trae muchas cosas, pero es súper claro. Así que súper didáctico está este artículo que leyó Sandra. Y bueno, corresponde nomás leer con mayor detenimiento y mayor tranquilidad, ¿verdad? Pero la idea es investigar y dilucidar, ¿verdad? Cuáles serían específicamente esos límites que se han confundido. Bueno, dice acción de deslinde, estuvimos dando un inicio a lo que le corresponde a lo que es la acción de deslinde, artículo 2125 y 2126. Dice, en el derecho romano, finum regondorum es la acción a la cual recurren los vecinos colindantes, los colindantes, ¿verdad? Los que rodean, ¿verdad? Se rodean en caso de límites confundidos a fin de que los mismos se investiguen y se demarquen. Se definan en síntesis, debiendo ser utilizadas para predios rústicos y no para los urbanos, específicamente para los rústicos. Esta acción compete únicamente a los que tienen derechos reales sobre el terreno, por consiguiente sería el propietario, usufructuario, usuario y habitador. La demanda será únicamente contra el propietario del fondo contiguo, no pudiendo ejercer directamente sobre titulares de otro derecho real que confiera la posesión. ¿Cuáles pueden ser los otros derechos reales? Ustedes saben, ¿verdad? Que estuvimos dando el dominio, condominio, usufructo, ¿verdad? Entonces se refiere El uso, específicamente la que... habitación, Muy bien, entonces tiene las que ser, servidumbres prediales también. okay, sobre esos no dice, solamente contra el propietario tiene que ser. Entonces avanzamos con la unidad 17, dice de la propiedad por pisos o departamentos. Seguidamente, ¿verdad? A lo que tiene que ser los derechos de los condóminos. Entonces, uno de los elementos más significativos y las figuras, perdón, es de la propiedad por pisos o departamentos. Está de moda, y como ya les dije, ser abogado de este tipo, específicamente este rubro, es sumamente oneroso y más si se especializa y se interioriza específicamente porque tiene muchos otra vez, muchas normas y leyes que la regulan, inclusive los estatutos mismos que le regulan a ellos. Dice que la ley 677 del 21 de septiembre de 1960 tuvo como base la ley argentina número 13.512 del año 1948 y es la que regía en materia de propiedad de pisos y departamentos. La trajimos de Argentina, ¿verdad? Que ellos están súper avanzados en ese sentido y hoy en día tiene algunas modificaciones y otros artículos y otras leyes. Y que vino a suplir el silencio
express que había, dice al respecto, en el de Vélez, en el Código de Vélez. Esa ley fue reglamentada por el decreto número 2216 del 30 de octubre de 1968. Esta ley fue derogada por el Código Civil paraguayo actualmente vigente desde el 1 de enero de 1987. Forma de constitución de la propiedad por pisos o departamentos. Artículo 2159 del Código Civil dice la propiedad por pisos o departamentos, también llamada propiedad horizontal. Propiedad horizontal, ¿verdad? Es una institución relativamente moderna, aunque no desconocida por algunos pueblos de la antigüedad. La ley dispone de la individualización por separado de cada piso o departamento, con designación numérica distinta y su inscripción en el registro de inmuebles a los efectos de identificarlos suficientemente, ¿verdad? Puede ser por pisos, puede ser por departamento, lo que nos está modificando. Entonces, cada identificación también tiene su finca, tiene sus registros correspondientes que están debidamente inscritos en el registro. Cada inmueble deberá tener su número de finca o matrícula, ¿verdad? Que ahora se está utilizando muchísimo. A cada piso o departamento se le añade un numeral separado del anterior con una barra. Los dos primeros números designarán al departamento. Ejemplo, se barra 01-05, primer piso, departamento 5. Cosas comunes. Estas propiedades horizontales o por pisos, entonces también tienen sus cosas comunes. ¿Cuáles serían esas cosas comunes? El artículo 2130 del Código Civil. El objeto sobre el cual recae la propiedad por pisos y departamentos es el edificio. En él hay partes propias de cada uno de los propietarios y partes comunes a todos ellos. ¿Cuáles son las exclusivas y cuáles son, dice, las propiedades comunes? Ustedes saben que están los pisos, ¿verdad? Cada uno tiene su piso o su departamento, depende eh, con qué recurso cuente el propietario, ¿verdad? ¿Me compro el piso o me compro únicamente 2 departamentos en el segundo piso o un solo departamento? Y después están las áreas comunes, ¿verdad? Que es en realidad todo el edificio, los pasillos, etcétera, las escaleras y demás. Propiedad exclusiva de ese copropietario. Dice, su propio departamento o unidad baulera, cochera, puertas, balcones, ventanas de su departamento. Esas son exclusivas de este propietario. ¿Cuáles son las cosas comunes del edificio, digamos? El terreno en donde está construido el edificio, la propiedad horizontal, los cimientos, los muros, techos, galerías, pórticos y vestíbulos comunes, instalaciones de servicios centrales, como ascensores, calefacción, agua corriente, cosa de uso común del edificio o indispensables para mantener su seguridad. Facultades de disposición jurídica y material de cada propietario. Entonces, por eso es importante saber si el propietario tiene que tener ese conocimiento. ¿Cuáles son las cosas exclusivas? Suyos. Entonces, él puede disponer, tiene mayor libertad, ¿verdad? Pero cuando son cosas comunes, ya él tiene que seguir ciertas reglas establecidas en el Código Civil hoy día. Cada propietario es dueño exclusivo de su parte propia, con todos los derechos inherentes al derecho de propiedad. Puede disponer de su unidad, alquilarla, grabarla, etc. Pero el hecho de ser copropietarios o usuarios de las partes comunes imponen ciertas restricciones que son características de la propiedad por pisos o departamentos. En el supuesto de gravamen, transferencias o embargo de una unidad principal, alcanzarán a las partes comunes al formar un todo en la construcción, en la propiedad por pisos y departamentos. Hipoteca. Yo puedo hipotecar
Eso es lo que se está diciendo. ¿Se puede hipotecar o no? Artículo 2137. Si la hipoteca del piso o departamento grava su cuota en el terreno o parte ideal, cada condómino podrá ejercer sin el consentimiento de los otros los derechos inherentes de su cuota, parte ideal de las cosas. En este artículo que hablamos, imagínense, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener bien definido, también habla de su cuota parte ideal, lo que hace rato dimos en la parte de condóminos, ¿verdad? Y ahora estamos en propiedad horizontal, pero igual habla de la palabra condómino y también habla de la cuota parte ideal. Eso siempre es importante cuando hablamos de esto, entonces es cuando influye o cuando está tocando derechos que incluyen no solamente a una persona, sino a varias. Tenemos que definir ese concepto, ¿verdad? Entonces, por eso es para ubicarnos, nomás le estoy mencionando eso, para que no se confunda y para tener un claro conocimiento de en qué lección estamos. En este caso dice, de la hipoteca en los derechos horizontales por pisos o departamentos. Dice que sí puede hipotecar. Así también dice en el artículo 2137, última parte, expresa que en cuanto al terreno, el terreno es otra cosa. Hace rato estábamos hablando de su cuota parte en el terreno, parte ideal. Cada condominio, dice, podrá ejercer sin el consentimiento. La última parte expresa, dice que en cuanto al terreno, corresponde que no pueda constituirse hipoteca sobre el terreno sin la conformidad de todos los propietarios y debiendo además comprender en el gravamen al edificio. Seguimos entonces. Con respecto a la hipoteca, gastos de conservación y reparación. Tal vez el departamento a veces es nuestro, uno no paga alquiler, pero existen lo que comúnmente llamamos las expensas, ¿verdad? Igual, y los gastos de los lugares comunes de los copropietarios. Dice, cada propietario está obligado, dice, a responder por los gastos de conservación o reparación del piso o departamento que le pertenece. En este caso es una obligación particular con respecto a lo que es de su propiedad exclusiva. Aparte está la obligación conjunta de correr con los trabajos, tasas, impuestos y gastos de conservación y reparación de las partes comunes. Reglamento, ese es importantísimo, lo que yo le estaba mencionando. Entonces, un abogado se dedica a realizar este reglamento y hacer cumplir este reglamento y se dedica netamente a ese edificio, a esos derechos de pisos y departamentos. Entonces, este abogado va a tener un gran trabajo en ese lugar, en ese edificio. ¿Verdad? Que hay veces, como ya le mencioné, conozco colegas que solamente se dedican a eso, que ya no le quedan tiempo para otro. Y aparte es muy bien redituado. Este reglamento de copropiedad y administración. Estamos hablando entonces de copropiedad en los derechos horizontales. Mire, mucha atención. La norma exige para que se admita la propiedad por pisos y departamentos un reglamento. Podría ser tema de examen, voy a preguntar cuál es, qué ley regula, ¿verdad? Y lo primero es este reglamento que estamos mencionando y que menciona el artículo 2146. Reglamento de copropiedad y administración del edificio que defina los derechos y obligaciones de los copropietarios. Se deben formalizar siempre por escritura pública. ¿Por qué? Porque es un bien registrable, ustedes lo saben. E inscribirse en el registro, la Dirección General de los Registros Públicos, específicamente en el de inmueble. Este documento puede ser redactado por el dueño del inmueble. Obviamente que no va a ser el dueño, ¿verdad? Que lo va a realizar un profesional, un experto.
por los condóminos del terreno que se proponen a levantar un edificio. Asamblea, asamblea, lo que le estaba regulando. Está el reglamento y después está la asamblea de vuelta, en donde también los profesionales tienen que estar presentes y poder mediar con todos los copropietarios. Artículo 2154 del Código Civil. El administrador es el órgano ejecutivo de la administración y la asamblea, integrada por todos los copropietarios, es su órgano deliberativo. Entonces ahí se decide, en esta asamblea se decide si se va a cambiar de administrador, si se tiene que hacer ciertas reparaciones, ciertos gastos, etc. Aprueba y modifica entonces este órgano ejecutivo el reglamento de copropiedad, fija el destino de las unidades, nombra y remueve al administrador, entre otras atribuciones muy importantes. Cómputo de la mayoría. ¿Para qué se requiere el cómputo de la mayoría? Como siempre, artículo 1155 del Código Civil. Para la construcción del quórum, constitución del quórum de la asamblea deben estar presentes, ¿quiénes? Los 2/3 del valor del edificio entero. Para poder constituir ese quórum, entonces tienen que estar ¿quiénes? 2/3 de valor del edificio entero y esta misma proporción de los partícipes en el condominio y no el número de propietarios. Es clarito. Son válidas las resoluciones aprobadas por el número de votos que representen la mayoría de los asambleístas y al menos la mitad del valor del edificio, ¿verdad? Da otra posibilidad, dice al menos la mitad del valor del edificio. Venta y demolición de la propiedad. Esto sería ya entonces de esa manera se desintegra, ¿verdad? Del edificio. O la venta, artículo 2161 del Código Civil. En el caso de destrucción del edificio, en el centro existen un montón de edificios que están cerrados, que no están siendo utilizados y nosotros vemos la parte superior, ¿verdad? Del edificio, donde se observan grandes fisuras. Por tales motivos no están siendo usufructuados, no están siendo habitados, digamos, ¿verdad? Por tanto, es una pérdida, ¿verdad? Entonces, para no tener esa gran pérdida, ¿verdad? Y aparte que es un peligro, va a generar un montón de responsabilidades civiles a los propietarios, si está en posible demolición o está como para ser demolida o demasiado afectada por algún evento, ¿verdad? Puede ser vientos, fuego, etcétera. Un montón de edificios nosotros vemos por el centro de Asunción y otras ciudades importantes alrededor. Y aparte también vemos en Ciudad del Este, en donde Salto del Guairá, donde hay lindos edificios que a veces no son utilizados o a veces no son terminados, concluidos. Dice, si la misma es total, si la misma es total, esta destrucción, ¿verdad? O alcanza el valor de las 2/3 partes del valor del edificio, los propietarios podrán pedir la venta del terreno y de los materiales. Si la destrucción es de una parte menor, la asamblea de propietarios resolverá por 3/4 partes del valor del edificio, si procede o no a la reconstrucción, estando obligados los propietarios a contribuir en proporción a sus derechos. Exactamente. Yo puedo tener 2 departamentos, puedo tener todo el piso o puedo tener tan solo un departamento. De negarse a algún propietario a participar en la reconstrucción, estará obligado a ceder sus derechos, dice, preferentemente a los demás propietarios o a alguno de ellos, según la evaluación fiscal que se efectúe. La evaluación fiscal es la evaluación que le da la Dirección de Catastro. ¿Cuál es el valor? Que es mucho menor al valor real que se está ofertando, digamos, la oferta y la demanda dentro del comercio. Son las casas, las propiedades, los terrenos están
sobrevalorados. Hay veces que hay propiedades que ya en exceso, ¿verdad? Tienen precios sumamente elevados y que si uno tiene realmente ese recurso se compraría otro tipo de propiedades, ¿verdad? A veces son departamentos o chalets, ¿verdad? Que no tienen a veces ni patio y realmente hay otras propiedades en otros lugares, ¿verdad? Que no son de ese modelo, pero que son, están casi lo mismo, que son mucho más grandes, están en lugares, dispuestos en lugares mucho más cómodos y tranquilos. Entonces, esta es la última presentación de hoy en día. Hasta aquí vamos a estar dando estas dos unidades. Me pareció un poquitito largo la primera unidad que estuvimos desarrollando, por lo tanto no les quiero cansar demasiado. Estas dos unidades ya no van a entrar o caber entre las preguntas para el cuestionario de la primera parcial. Entonces, nuestros temas de exámenes van a estar variando entre la unidad 1 hasta la unidad 15, ¿ok? 16, 17 va a pasar para la siguiente ya parcial. ¿Les parece? Bueno, voy a llamar una pequeña lista, entonces, para que podamos también disponer de nuestra tarde. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda. Nadia Leticia Acosta se encuentra. Presente, profe. Muy bien, gracias Nadia. Celeste Acuña. Julio Javier Agüero. Astrid Argüello. Presente, profe. Gracias, Astrid. Viviana Barbosa. Verónica Benítez. Carlos Gamarra. Cristel Ciancio. Presente, profe. Gracias, Cristel. Edgar Fabián Estigarribia. Presente, profe. Gracias, Edgar. Sadi Jiménez está. Ana Gómez. María Gabriela González. Lisi Capdevila. Presente, profesora. Gracias, Lisi. Laura López. Presente, profe. Gracias, Laura. Blácida. Lorena Lugo. Ella estaba en la primera sesión. Sí, recuerdo. María González. Sandra Medina. Presente. Gracias, Sandra. Dale. Ladey Moreno. Presente, profe. Ladey. Teresita Ortega. Presente, profe. Gracias, Teresita. Nadia Ramírez. Carlos Saldívar. Presente, Carlos. Sí, aquí estoy. Gracias, Carlos. Sergio Villadet. Guido Díaz. Presente, profe. Gracias, Guido. Ok. ¿A alguien no le llamé? Están todos. Genial, entonces. ¿Hay alguna pregunta con relación a las presentaciones, a las unidades que estuvimos dando? ¿Hay algo que quieran
tenemos todavía un poquitito de tiempo. ¿Hay algo que quieran repasar? ¿Hay alguna duda que me quieran hacer? Siempre tenemos el WhatsApp, ¿verdad? Estamos para cualquier pregunta. Yo estuve dando una tarea en la semana pasada y bueno, voy a corregir hoy esas tareas y hoy voy a subir otra tarea entre hoy y mañana. Esa tarea van a estar específicamente los puntos de examen. No va a tener punto, pero les va a servir como tema de examen, ¿ok? Entonces, Va a ser un poco largo eso. ¿Cuántas preguntas más o menos? no sé, tengo que hacer esta noche, pero les conviene Bueno, profe. hacerla. No le voy a ponerle mucho plazo específicamente hasta el examen. ¿Por qué? Porque la idea es que en ese cuestionario, en esa tarea van a estar los temas de examen que les va a ayudar a ustedes a rendir, a tomar esa evaluación. ¿Ok? Dale, Entonces, profe, no hay problema. más bien en ese sentido, inclusive lo pueden hacer en grupo, pero cada uno lo va a subir a su nombre, ¿verdad? Pero la Dale, idea profe. es que lean y que estudien porque con ese cuestionario ustedes van a poder estudiar específicamente los temas de examen que voy a estar subiendo como falso verdadero, opción múltiple, etcétera. Eso es lo que voy a estar alzando y subiendo, pero entre hoy y mañana. ¿Cuándo ustedes empiezan sus exámenes? El lunes. El lunes. El lunes, ¿con qué van a empezar? Agrario. Agrario. Genial. Está bien, no es tan difícil aparentemente, así que, pero igual nomás todo, sí, es difícil, es cierto. Todo examen siempre significa un poquitito de estrés y entonces necesitamos también cierto tiempo para leer. Todo es muy leído, no hay mucha practicidad. Y bueno, entonces creo que con esto concluimos. Les pido por favor que vean esta tarea que les voy a dar porque les va a convenir. Como les dije, no va a tener punto específico, pero les va a ayudar para estudiar. Ustedes van a ver los resultados después ya el día de la evaluación. ¿Sí? Así que vayan haciendo aunque sea de a poquito. No sé cuántas preguntas voy a hacer, pero voy a hacer las justas y necesarias nada más para que ustedes puedan también ir desarrollando y puedan tener una base de lo que va a ser mi examen. ¿Ok? Les va a ayudar muchísimo. Bueno, les deseo muchísima suerte, estudien y lean y bueno, todo va a salir bien con la ayuda de Dios y con un pequeño esfuerzo de todos nosotros. ¿Les parece? Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, buenas noches. Seguimos Dale, hablando profe, cualquier cosa. gracias. Pónganse presentes, si no yo les pongo. No hay problema.